En el mundo hay sucesos históricos que definen un cambio significativo en la historia del hombre. Salir del agua, el descubrimiento del fuego, la creación de la rueda, la revolución industrial y claro, el cambio 3D en los videojuegos. Aunque hoy en día es difícil imaginar los videojuegos sin 3D en la industria, durante la era anterior a los 16 y 8 bits era todo lo que había. Pero todo cambió con la llegada del Nintendo 64 y el primer PlayStation, abriendo todo un nuevo mundo de posibilidades. Tengan en cuenta que las desarrolladoras estaban acostumbradas a trabajar solo con 2 dimensiones, por lo que tanta potencia podía llegar a resultar abrumadora. Algunas desarrolladoras fueron agarrados con los pantalones abajo y precisamente por eso tuvimos cosas como Whoopsie 3D. Dios, qué horror. Pero por el otro lado tuvimos compañías que lo tomaron de pechito. Entre las mejores está, por supuesto, Square Enix, que no solo logró trasladar de manera excepcional una franquicia que había estado completamente en 2D durante años, sino que también logró cimentar dicha entrega como una de las más importantes en la historia de los videojuegos. Pero no siempre fue así. Esta versión empezó su desarrollo en 1994 y desde un principio estaba pensada como un acercamiento más al público occidental, tanto así que su sede sería en Nueva York y no en un reino de fantasía como ya estábamos acostumbrados en las demás entregas de la saga. El desarrollo de esta versión se vio truncado por el desarrollo de otro juego, todo feillo que nadie conoce, llamado Chrono Trigger. Cuando se retomó el desarrollo, más o menos por 1995, la Nintendo 64 ya estaba a la vuelta de la esquina, y aunque para ese momento no estaba conocida como tal, inteligentemente Squaresoft decidió adaptarse a las nuevas tecnologías y llevar a Final Fantasy VII al glorioso 3D. En ese momento, Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, había escalado hasta convertirse en vicepresidente ejecutivo. No merecía menos después de salvarle el trasero a la compañía. Con dicho poder, pudo invertir una considerable cantidad de dinero en equipo capaz de complacer su visión del juego. No fue precisamente barato ni poco dinero, pero el gran éxito de la franquicia le permitía darse estos gustos. Lo primero que se hizo con estos flamantes equipos de nueva generación fue realizar una demo de Final Fantasy VI, pero ahora con la potencia gráfica que tenía entre sus manos. Para la época, los equipos que utilizaba Squaresoft eran lo mejor de lo mejor, así que apuntaban a ser lo mejor de lo mejor. El problema era que para ese momento la Nintendo 64 no tenía ni nombre, era conocida como Project Reality Ultra 64, así que no había ni especificaciones ni kits de desarrollo. El equipo de Yoshinari Kitase, director del juego, estaba trabajando a ciegas. Cuando llegó el momento de probar el demo en Nintendo 64, se toparon con que la consola se quedaba corta respecto a potencia. El demo jugable de Final Fantasy VI tenía una velocidad de frames equivalente a la velocidad máxima de un caracol. La Nintendo 64 simplemente no era tan potente para mantener la visión de Kitase y Sakaguchi. Esto sumado a que Nintendo seguía con cartuchos insuficientes para todo lo que sería Final Fantasy VII. Es más, tan es así que Final Fantasy VII se dice que ocuparía 30 cartuchos de Nintendo 64. Más o menos todo lo que ves aquí atrás. Todo esto hubiera sido Final Fantasy VII para Nintendo 64. Y claro, tenían la opción de rehacer todo y ajustarlo a las necesidades de la pedorra Nintendo 64, pero pues Hironobu Sakaguchi tenía bien puestas sus prioridades y decidió enseñarle solo el dedo del medio. De hecho, es lo que esperaba que pasara debido a la longeva relación que tenía Nintendo con Squaresoft. Pero para ese momento, aunque Hironobu Sakaguchi ya ocupaba el puesto de vicepresidente, seguía bastante involucrado con el desarrollo del juego y tenía bien claras cuáles eran sus prioridades. Así que pensó, nuestra longeva y sana relación con Nintendo o nuestra visión artística del juego al que más le hemos invertido y el que más le hemos echado ganitas. Así que la decisión era clara. PlayStation, la consola de Sony, estaba emergiendo en el mercado y aunque el procesador de la consola de Nintendo era el doble de potente, el espacio de un CD-ROM era muchísimo más que el que un cartucho podía ofrecer. De los 30 cartuchos que requería un Nintendo 64, pasamos a unos miserables 4 CDs. Sakaguchi no dudó ni un momento y decidió romper sus relaciones con Nintendo y lanzar Final Fantasy VII exclusivamente para el PlayStation. PlayStation no era estúpido. Sabía perfectamente lo que tenía entre manos. Tan es así que empezó a consentir a Square con un contrato bastante jugoso, que de hecho ofrecía pagar menos regalías de las que por lo general PlayStation pedía a otras compañías para publicar su juego en la consola. Y ya ni hablar de qué tan menor era en comparación a las regalías que pedía Nintendo para sus juegos. Para ese entonces, Final Fantasy bien podría ser una de las franquicias mejores vendidas en Japón, tan solo por detrás de Dragon Quest, así que las ventas en el país del sol naciente estaban garantizadas. Pero no era el mismo caso para Occidente. Para que se hagan una idea, las ventas de Squaresoft venían en un 95% de Japón y el 5% restante venía de Occidente.
Es por eso que de 6 títulos lanzados de Final Fantasy, solo la mitad de estos fueron lanzados en el otro lado del mundo, con Final Fantasy VI por ejemplo llegando a América y a Europa como Final Fantasy III. Años después nos enteraríamos que Final Fantasy III era un juego completamente diferente y que la mitad de la franquicia no estaba disponible en nuestro continente. Con Final Fantasy VII se tenía en mente que los RPGs dejaron de ser un género de nicho. Bueno, es debatible que también lograron esto hasta hoy en día los RPGs siguen siendo considerados un género de nicho. Pero lo que sí es cierto es que tienen un alcance mucho mayor que en ese entonces, y todo gracias a Final Fantasy VII. Sony tenía en mente convertir a Final Fantasy VII en un éxito internacional, y Squaresoft también tenía esto en mente. Se puede ver en los primeros bocetos del juego que ya vimos hace unos minutos. De hecho, la propia Squaresoft ya había fundado una división en América del Norte para este tipo de juegos. Lo que terminó de convencerlos para hacer esto fue la mano amiga de Sony. Definitivamente, por más bueno que hubiera estado el Final Fantasy VII, ni a patadas hubiera tenido el éxito que tuvo sin el patrocinio de Sony, quienes no solo se encargaron de publicarlo, sino también de invertir cerca de $40 millones en publicidad. Es fácil ver por qué le veían potencial al juego, que lejos de ser una fantasía medieval hecha por japoneses, el séptimo juego era una aventura en un mundo donde, al menos durante el inicio, el paisaje industrial de las grandes corporaciones era el pan de cada día. Tanto Sakaguchi como Kitase habían pensado en un enfoque más cinematográfico para esta entrega. Ya habían pensado en esto para entregas anteriores, pero pues obviamente la potencia de la Super Nintendo y los gráficos 2D no daban para tanto. Las cinemáticas pre-renderizadas de Final Fantasy VII eran simplemente asombrosas y pegaban perfectamente en el mercado occidental donde el cine de acción era el pan de cada día. Fueron revolucionarias para la industria. Antes ya habíamos visto otros juegos con cinemáticas, pero pues antes de esto... tuvimos esto. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Y si a esto le sumamos el renombre que se había creado Sony en América, ¡cabum! Es la clave del éxito. El renombre de Sony, la exhaustiva campaña de marketing y el estilo del juego que coincidentemente era bastante adecuado para el mercado occidental. Todo esto definitivamente le consiguió el éxito comercial a Final Fantasy VII. Pero lo que acabó de cimentarlo como uno de los más grandes de la historia fue lo excelentemente hecho que estaba el título de por sí. Empezando por el sistema de juego que, siguiendo las bases de Final Fantasy, porque pues era un Final Fantasy, pero siendo muchísimo más espectacular en el combate, empezando con las invocaciones que estaban muchísimo más detalladas y eran mucho más espectaculares que en anteriores entregas gracias al 3D. Como cercita sobre el pastel estaban los límites, ataques finales que se salían de los clásicos comandos de atacar y de magia, dándoles un aspecto más cinematográfico al título más allá de las cinemáticas. Y por si fuera poco, Nobuo Uematsu pudo darse vuelo con la banda sonora. Anteriormente se había visto limitado por el hardware de la Super Nintendo, pero aún con un hardware así pudo lograr cosas como esta. Ahora imagina lo que podía lograr con algo sumamente superior como era el PlayStation 1. Los esfuerzos y el compromiso de Sony y Square con el juego llegaron a tal grado que tradujeron el juego al español, cosa sumamente rara para esa época. O bueno, debería decir más bien que intentaron traducirlo, porque la traducción de Final Fantasy VII es bien conocida por lo mal hecha que está. Tiene joyitas como J-Bo y entre otras cosas bastante bien recordadas del desastre que fue esa traducción. Pero aún así, definitivamente el amplio catálogo de idiomas que tiene disponible el juego definitivamente ayudaron a tener un mucho mayor alcance. Y al mencionar el mayor alcance que tuvo debido a que se trató la barrera que significaba el idioma del inglés para mucha gente en ese entonces. Es curioso. No digo que sea por eso, pero definitivamente la peculiar traducción del título ayudó a que la gente lo recordara con mucho más cariño. El impacto de Final Fantasy VII es innegable. A más de 20 años de su salida aún sigue dando de qué hablar. Tan es así que solo bastó un teaser cortísimo en la E3 del 2015 para que todos mojaran las bragas. El nombre de Final Fantasy VII sigue vendiendo tan bien que el remake del juego salido el año pasado sigue vendiendo como pan caliente. Y apenas es el capítulo 1 de... pues varios. Esperemos que el segundo capítulo no tarde en llegar, porque si todos tardan lo que tardó el primero, esto va para largo. Hubo un tiempo en el que Final Fantasy VII significaba un pequeño mini imperio para Square, con una película secuela, una obra animada y varios spin-offs que seguían la historia de Final Fantasy VII.
tal parece que están intentando hacer lo mismo ahora con el remake. Ya están trabajando en un remake para celulares. Sí, otro. En el siguiente capítulo del remake de Final Fantasy VII. Y por supuesto el Battle Royale con temática de Final Fantasy tipo Free Fire, que la verdad no me da con mucha confianza. Pero solo queda ver qué pasa en el futuro etéreo. Por ahora es definitivo que Square Enix está saboreando las mieles del éxito. Pero mientras eso llega, yo me voy despidiendo porque esto ha sido todo por mi parte en este primer capítulo del bueno, el malo y el juego. Una nueva sección del Vortex donde veremos qué hizo fracasar o triunfar en todo caso a un juego en específico. Hago más cosas así en mi canal si te interesa. Son un poco más tradicionales, no tanto como esto, pero aún así yo creo que puede ser de tu agrado. Puedes buscarme en YouTube como Jetch, en Facebook también como Jetch y en Twitter como Pepe Hechicero. No olvides seguir el Vortex en todas sus redes, te las dejamos al final del video. Ahora sí, por mi parte es todo, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Bye.